Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, nuevamente nos espera un viaje largo a través de la desolada carretera. Durante los próximos 50 minutos ustedes irán dentro de este autobús y su servidor les estará compartiendo diversas narraciones de terror. Exploraremos relatos que nos llevarán por oscuras carreteras. También conoceremos a diversas almas en pena que se manifiestan en pueblos y rancherías. Nos daremos cuenta que es importante no retar a lo desconocido. Y además, estaremos conociendo algunas otras experiencias escalofriantes. Así que pasajeros, si son amantes de la noche y de los escalofríos, este viaje es para ustedes. De manera que hagan lo que hagan, asegúrense de llegar hasta el final de él. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Aventona Cañada. Saludos, colega del asfalto. Qué bueno encontrarte en esta ruta donde las sombras parecen tener vida propia. Y ustedes, pasajeros de la noche, que viajan en silencio escuchando el rugir del motor, acomódense, porque el camino hoy tiene algo que contarnos. Soy Osiel Medina, y lo que estoy por relatarles me sigue helando la sangre cada vez que cruzo el estado de Zacatecas. En agosto de 2011, el trabajo me obligaba a devorar kilómetros constantemente hacia Zacatecas. Esa madrugada, entre la 1 y las 2, el cansancio empezó a pesarme, así que me detuve por un café para espantar al sueño. Al querer retomar la marcha, las vi. 3 siluetas al borde de la carretera, bajo la luz mortecina de la luna. Eran 3 chicas jóvenes, con esa energía propia de quien no le teme a nada, pidiendo un raite, como se dice comúnmente aquí en México. Yo me ofrecí a llevarlas. Se subieron al auto con una sonrisa. Abrí la cajuela e introduje ahí sus pertenencias. Me dijeron que iban a la normal de Cañada Honda y que venían desde Chihuahua, viajando solo a base de aventones. Lo llamaban una aventura. La charla era amena. Incluso me ayudaron a elegir la música, llenando el vehículo de una vitalidad que parecía normal, pero no lo era. Había algo, un detalle que mis sentidos no lograba procesar. Un olor. No era perfume, ni el sudor del viaje. Era un aroma intenso a ropa húmeda, a tela olvidada en el baúl por décadas. Olor a una humedad antigua que se aferraba a los asientos y a mi propia garganta. Al llegar al cruce del Parque Industrial Piva, cerca de su destino, me pidieron bajar. Me detuve, bajé del auto y abrí la cajuela para entregarles sus mochilas. Se las di. Posteriormente giré la vista otra vez para cerrar la cajuela. Y después de hacerlo fueron segundos, apenas el tiempo de cerrar la tapa y levantar la vista para despedirme. Pero ahí, en la línea infinita del asfalto, y bajo el cielo negro y abierto, no había nadie. Se habían esfumado como la niebla al amanecer. El miedo me golpeó como un impacto frontal. Huí de ahí con el corazón martillando en el pecho. Tiempo después, la curiosidad me llevó a investigar. Lo que encontré me dejó sin aliento, conductor y pasajeros. 3 estudiantes, con la misma ruta y el mismo destino, habían perdido la vida en un accidente trágico, en ese punto exacto de la carretera. Pasajeros, la próxima vez que perciban ese olor a humedad en un tramo solitario, no miren por el retrovisor. Quizás el destino ya decidió quién los acompañe. Invitada por el más allá. ¿Qué tal, conductor? Un saludo a todos los que viajan hoy en esta unidad de la desolada carretera.
Pónganse cómodos, pero no se confíen, porque a veces el pasajero que se sienta a nuestro lado no siempre pertenece a este plano. Mi nombre es Carmen y vivo en Guadalajara. Lo que les voy a contar sucedió en los años 90. En aquel entonces, yo salía a moverme mucho en transporte público. Una tarde subí al camión cargando a mi hijo pequeño en brazos. Él apenas era un niño, y yo lo llevaba en las piernas para que fuera cómodo. El asiento junto al mío estaba vacío, un hueco que pronto sería ocupado por algo que hasta el día de hoy me hace cuestionar la realidad. En una de las paradas subió un grupo de gente, entre ellos una señora de aspecto sereno. Vestía una ropa muy específica, algo como que muy formal, pero no me pareció extraño en ese momento. Se sentó a mi lado y con una confianza que me sorprendió, me saludó por mi nombre. Me dijo que era la madre de una antigua compañera de trabajo mía. ¿Me recuerdas, Carmen?, me preguntó con una sonrisa que ahora, al recordarla, me parece demasiado fija, demasiado gélida. La verdad la había visto apenas un par de veces años atrás, pero por cortesía le dije que sí. La plática fluyó de lo más normal, temas triviales de la ciudad, del clima. Incluso me pidió que si podía cargar a mi hijo un momento. Yo, sin malicia, se lo permití. Verla con mi niño en brazos es una imagen que todavía me persigue. Cuando el camión se acercaba a su parada, ella se levantó y me dijo: Carmen, el próximo sábado voy a hacer una comida en mi casa. Vamos a preparar mole. Me gustaría mucho que fueras con el niño. Por favor, no me faltes. Me dio la dirección exacta, calle, número y colonia. Se bajó del camión y la perdí de vista entre la gente. Llegó el sábado. Por alguna razón sentí la obligación de ir. Encontré la casa sin problemas. Desde la calle se escuchaba música y se percibía ese olor dulce y picante del mole. Toqué la puerta y me recibió mi excompañera de trabajo. Se sorprendió muchísimo de verme ahí, después de tanto tiempo. ¡Qué milagro, Carmen! ¿Cómo supiste que estábamos aquí?, me preguntó mientras nos saludábamos. Yo, con toda la naturalidad del mundo, le respondí: es que me encontré a tu mamá en el camión el otro día. Ella me dio la dirección y me invitó a la comida del mole. El rostro de mi amiga se puso de mármol. El color se le escapó de la piel en un segundo. No dijo nada un momento, pero luego llamó a su padre a gritos: «Papá, ven rápido». Escucha lo que dice Carmen. El señor, al oírme, se me quedó viendo con una mezcla de tristeza y espanto. Entró a una habitación y salió con una fotografía vieja. ¿Era ella?, me preguntó con la voz quebrada. Sí, respondí. Exactamente así andaba vestida el otro día. Sí, respondí. Era exactamente ella. El señor soltó un suspiro que pareció sacado del fondo de una tumba. Mira, Carmen, no te vayas a asustar, pero mi esposa murió hace varios años, y esa ropa con la que describes es la misma con la que la vestimos para su funeral. Hoy decidimos hacer mole porque hoy sería su cumpleaños. Era su platillo favorito, y por eso nos reunimos cada año en su honor. Me quedé helada. En ese momento comprendí que no solo había platicado con una muerta en aquel camino, sino que ella había cargado a mi hijo. Ella quería que yo estuviera ahí, en su banquete que la conmemora. Así que la próxima vez que alguien se siente junto a ustedes en el transporte o en la desolada carretera pasajeros y les hable con demasiada familiaridad, fíjense bien en su ropa.
Podría ser alguien que regresó de la muerte solo un momento, para no pasar su cumpleaños en soledad. No dejes de mirarlo. La juventud nos hace creer que somos invencibles, que nada malo puede pasarnos mientras caminamos por las calles que hemos recorrido toda la vida. Esa falsa sensación de seguridad es peligrosa, especialmente cuando las noches se alargan y las sombras se vuelven más profundas de lo normal. Soy Gustavo. Tengo 42 años y lo que me pasó en mi pueblo natal me enseñó que hay cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento preciso para revelarse. Crecí en una ranchería cercana, al municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, donde las calles se vaciaban temprano y las familias se encerraban en sus casas antes de que cayera la noche. Pero yo nunca seguí esa costumbre. En un tiempo trabajaba en una tienda al otro lado del pueblo, y mi turno terminaba tarde, alrededor de las 11 de la noche. Luego caminaba sin prisa de regreso a casa, disfrutando del silencio de las calles vacías. Mi madre odiaba que llegara tarde. Me esperaba despierta casi todas las noches, asomándose por la ventana cada vez que escuchaba pasos. Me decía que no era seguro andar solo a esas horas, que el pueblo cambiaba cuando caía la oscuridad. Yo siempre me reía de sus preocupaciones. Le decía que conocía cada calle y que nada malo me podía pasar en el lugar donde había crecido. Fue una noche de abril, cuando aprendí que estaba completamente equivocado. Había sido un día normal. Mi turno transcurrió sin novedad. Y cuando cerré alrededor de las 11:30, comencé mi caminata habitual de regreso a casa. El trayecto tomaba aproximadamente 20 minutos, cruzando por el centro del pueblo, donde las calles estaban mejor iluminadas. Esa noche, el pueblo parecía más silencioso de lo habitual. No había ni un solo perro ladrando, ningún sonido de televisores, ni siquiera el murmullo del viento. Era un silencio absoluto y antinatural, que debería haberme alertado, pero yo seguía caminando sin prestarle mayor atención. Iba a mitad del camino cuando algo me hizo voltear hacia la calle paralela a la que caminaba. No sé qué captó mi atención exactamente, tal vez un movimiento en el rabillo del ojo, pero cuando lo hice, lo vi. Había un hombre parado en medio de la calle contraria, a una distancia de aproximadamente media cuadra. Estaba completamente vestido de blanco, desde los zapatos hasta lo que parecía ser un sombrero. La ropa brillaba tenuemente bajo la escasa luz de los faroles, destacando contra la oscuridad. Estaba completamente inmóvil, con los brazos colgando a los lados, mirando directamente en mi dirección. Me detuve sintiendo un escalofrío. Algo en esa figura no estaba bien. La forma en que permanecía tan quieto, tan perfectamente inmóvil, no era natural. Las personas tienen pequeños movimientos, incluso cuando están paradas, pero este hombre era como una estatua. Intenté convencerme de que era solo alguien del pueblo que había salido tarde, tal vez borracho y desorientado. Pero esa explicación no calmaba el miedo que comenzaba a crecer en mi pecho. Aparté la vista y aceleré el paso, manteniendo mi mirada fija hacia adelante, resistiendo la urgencia de voltear de nuevo. Caminé más rápido, mis pasos resonando en el silencio absoluto de la noche. El corazón me latía cada vez más fuerte y podía escuchar mi propia respiración agitándose. Estaba a solo 2 cuadras de mi casa. Necesitaba llegar ahí rápido. Al llegar a la esquina antes de mi calle, algo me obligó a voltear de nuevo. No quería hacerlo. Cada fibra de mi ser me gritaba que siguiera caminando sin mirar atrás, pero la compulsión era demasiado fuerte.
Giré la cabeza lentamente hacia la izquierda, buscando la calle paralela donde había visto al hombre. Ahí estaba de nuevo, pero ahora no estaba en la misma posición. Estaba mucho más adelante, aproximadamente una cuadra después de donde se suponía que estaba mi casa. Eso significaba que de alguna manera había recorrido al menos 3 cuadras en el tiempo que a mí me tomó caminar una, y lo había hecho sin que yo lo viera moverse. El pánico se apoderó de mí. Yo no intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Solo sabía que tenía que llegar a mi casa, ya. Eché a correr con todas mis fuerzas, mis pies golpeando el pavimento en una carrera desesperada hacia la seguridad de mi hogar. La casa de mis padres estaba a mitad de la cuadra. Podía ver la luz tenue que salía por la ventana de la sala, donde sabía que mi madre estaría esperándome. Corrí hacia esa luz, como si fuera lo único real en medio de una pesadilla. Llegué a la puerta y golpeé con fuerza, gritando para que mi madre abriera. Podía escuchar mis propios golpes resonando en la noche silenciosa. Podía escuchar mi voz quebrada por el terror. Sabía que mi madre estaría ahí en segundos. Entonces cometí el error de voltear. Cuando giré mi cabeza hacia la izquierda, hacia la entrada de la calle, lo que vi hizo que mis piernas casi cedieran. El hombre de blanco estaba ahí, a solo 5 metros de distancia, parado en medio de la calle directamente frente a mi casa. No estaba corriendo, no estaba caminando, simplemente estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Bajo la luz del farol podía verlo con más claridad ahora, y lo que vi me heló hasta los huesos. No tenía rostro. Tenía una cabeza, pero sus rasgos estaban completamente borrados. Solo una superficie lisa del mismo color blanco que su ropa. No había ojos, ni nariz, ni boca. Y a pesar de no tener ojos, sabía con absoluta certeza que me estaba mirando directamente. Escuché el cerrojo de la puerta girando detrás de mí. Mi madre estaba abriendo. Solo necesitaba aguantar un segundo más y estaría a salvo dentro de mi casa. Pero no podía apartar la vista del hombre de blanco. La puerta se abrió y escuché la voz de mi madre preguntando qué pasaba. Volteé una última vez hacia el hombre antes de entrar. Necesitaba ver dónde estaba, pero ya no estaba a 5 metros. Estaba justo frente a mí, a centímetros de mi rostro. Tan cerca que si hubiera tenido aliento, lo habría sentido en mi piel. Esa cara sin rasgos llenaba completamente mi campo de visión. Ese blanco absoluto que parecía absorber toda la luz. Di un paso hacia atrás, cruzando el umbral de mi casa por instinto. Sentí el piso familiar bajo mis pasos. Sentí las manos de mi madre agarrando mi brazo. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en el sofá con mi madre inclinada sobre mí. Me preguntó qué me había pasado afuera, que me hizo desmayarme apenas cruzar la puerta. Le conté todo. Le hablé del hombre vestido de blanco que vi primero en la calle paralela, de cómo apareció más adelante sin moverse, de cómo cuando llegué a la casa estaba a metros de distancia, y le conté sobre ese último momento, cuando lo tenía justo frente a mí, tan cerca que podía haber tocado esa cara sin rostro. Mi madre me escuchó con atención. Su expresión, pasando de preocupación a algo más complejo. Cuando terminé, ella negó lentamente con la cabeza. Me dijo que cuando abrió la puerta yo estaba solo, que no había nadie en la calle vestido de blanco, ni de ningún otro color, que la calle estaba completamente vacía.
Le insistí que lo había visto, que había estado ahí. Pero ella mantuvo su versión, aunque podía ver en sus ojos que no estaba completamente convencida de sus propias palabras. Al día siguiente, mi madre le contó lo sucedido a algunas vecinas. En un pueblo tan pequeño las noticias viajan rápido, y para la tarde ya todos sabían sobre mi encuentro con el hombre de blanco. La gente comenzó a acercarse hacia mí con teorías sobre lo que había visto. Los más viejos me dijeron que probablemente había sido un alma en pena. Según ellos, esas almas aparecen vestidas de blanco, porque es el color que usaban cuando fueron enterradas, y caminan por las calles, buscando algo que dejaron incompleto en vida. Me dijeron que tuve suerte de que no me hablara, que si un alma en pena te habla directamente, tienes que responderle, o te seguirá por el resto de tu vida. Otros tenían una interpretación más oscura. Me dijeron que lo que vi era un ente maligno, que me había estado siguiendo con intenciones que era mejor no especular. Según ellos, estos entes se alimentan del miedo, y mientras más aterrorizada está una persona, más poder tienen sobre ella. Lo único que me salvó fue haber logrado entrar a mi casa antes de que me alcanzara. Que las casas tienen protecciones naturales contra este tipo de entidades. No sé cuál de todas estas explicaciones sea la correcta. Lo único que sé es que aquella noche vi algo que no debería existir, algo que desafía toda lógica. Vi a un hombre que se movía sin caminar, que aparecía en lugares imposibles, que no tenía rostro, pero me veía. Después de esa noche cambié completamente mis hábitos. Ya no regresaba tarde a casa. Pedí cambio de turno para terminar antes de que oscureciera. Y en las pocas ocasiones en que tuve que caminar de noche, lo hacía corriendo, mirando constantemente sobre mi hombro. El eco del kilómetro 101. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Gio. Siempre se dice que para ver lo que no pertenece a este mundo, hay que tener un don o estar en un estado de susceptibilidad especial. Pero mi historia es diferente. Mi historia no depende de mi palabra, sino de la de decenas de personas que, si están escuchando esto, sentirán de nuevo un frío en la nuca. Porque lo que vimos en el kilómetro 101 no fue una sombra en el reojo. Fue una aparición ante un transporte lleno. Para quienes no son de aquí, deben entender algo. En abril, Aguascalientes es diferente. Mientras el resto de México trabaja, la mayoría de los hidrocálidos están en vacaciones por la Feria de San Marcos. Una tradición muy nuestra es escapar del bullicio de la feria y refugiarnos en la costa. Por eso, en esta época, Puerto Vallarta se convierte prácticamente en una extensión de nuestro estado. En abril de 2019, yo venía manejando de regreso desde Vallarta, transportando a un grupo de turistas, todos hidrocálidos, que regresaban a casa para terminar sus días de descanso. El ambiente era el típico de un viaje largo. Luces apagadas, el murmullo del motor y la mayoría de la gente dormitando en sus asientos. Entramos al tramo de la carretera que viene de La Chona hacia Aguascalientes. Era una madrugada cálida, de esas donde la negrura del campo parece querer devorarse el asfalto. Al llegar al kilómetro 101, la atmósfera dentro del autobús se volvió densa, como si la presión del aire hubiera cambiado de golpe. Entonces lo vimos. No salió de los matorrales ni cruzó la carretera. Simplemente estaba ahí, materializado en medio del acotamiento. Era un joven. Lo primero que impactó mis sentidos fue que no tocaba el suelo. Flotaba, suspendido a unos 30 centímetros sobre el pavimento,
Su figura era de un gris cenizo, como si estuviera hecho de humo y olvido, pero lo suficientemente sólida para que los faros lo iluminaran con una claridad aterradora. Vestía ropa desgarrada, y aunque la Sprinter pasó cortando el aire a su lado, sus prendas no se agitaron. Tenía el rostro desencajado, una expresión de vacío absoluto, como si estuviera reviviendo eternamente un impacto que no vio venir. Mi compañero, que también viajaba con nosotros, se quedó petrificado a mi lado. Pero lo más estremecedor no fue nuestra reacción. Fue el silencio sepulcral que de pronto fue roto por exclamaciones de terror de los asientos traseros. No tuve que preguntar. Los pasajeros, que venían relajados, se habían pegado a las ventanillas del lado derecho. Todos lo vieron. El fantasma del kilómetro 101 se dejó ver por unas 19 personas al mismo tiempo, confirmando que lo que teníamos enfrente no era un error de mi mente cansada, sino una herida abierta en el tiempo. Después, investigando con otros compañeros que recorren esa ruta, el rompecabezas terminó de armarse. En ese punto exacto, años atrás, la carretera se cobró la vida de 2 jóvenes en un accidente espantoso. Un choque del que, por respeto a sus familias, prefiero no dar detalles técnicos, pero que dejó una marca imborrable en el pavimento. Aquel joven que vimos flotando no buscaba asustarnos. Simplemente sigue ahí, atrapado en el limbo de esa última noche de su vida, esperando que alguien más pase por el kilómetro 101 para recordarle que, aunque su cuerpo se fue, su presencia sigue anclada a la desolada carretera. La garra del entierro. Estimado conductor y valientes pasajeros que viajan conmigo en esta desolada carretera, permitan que una abuelita les robe el aliento con un recuerdo que el tiempo no ha podido borrar. Hoy mis manos están surcadas por los años, pero mi mente aún viaja con nitidez a 1960, cuando yo apenas era una niña, y el mundo en los rincones de Acatic, Jalisco, era mucho más oscuro de lo que podíamos imaginar. Aquella noche, el silencio en la casa de mi abuelita materna no era de paz, sino de acecho. Estábamos de visita, y aunque el sueño debería haberme vencido, yo estaba despierta. Lo sé con la certeza de quien no alucina. De pronto el aire se volvió muy opresivo, y desde la negrura absoluta que reinaba bajo mi cama, emergió algo que me heló la sangre. No era una mano humana, era una garra, una extremidad deforme, cubierta de pelo áspero y oscuro, como salida de las pesadillas más rancias de la radio antigua. Vi cómo esos dedos curvos buscaban mi rostro, intentando arañar mi inocencia con la intención de marcarme para siempre. Mi grito desgarró la madrugada. Mi familia acudió al rescate, tratando de convencerme de que era una pesadilla. Pero el rastro del miedo en mis ojos decía lo contrario. En esa casa de Acatic, también se decía que habitaba una sombra. Un espectro con traje y sombrero, pero sin rostro ni pies, que flotaba entre las paredes reclamando algo. Años después, ese mismo ser les reveló a uno de mis tíos algo para ofrecerle un tesoro. Según mi tío, dio coordenadas precisas, prometiendo oro y riquezas a cambio de descanso. Mi familia escarbó con la codicia y la esperanza brillando en sus ojos, pero la tierra no les devolvió monedas. Lo que encontraron fue una osamenta antigua, el esqueleto de un hombre cuyo cuerpo guardaba un secreto aterrador. Sus manos no eran humanas, conductor y pasajeros. Eran garras deformes y alargadas. En ese instante, el frío de mi infancia regresó. Aquella osamenta
Sin duda era la dueña de la garra que quiso alcanzarme bajo la cama. Nunca supimos quién fue ese hombre, o qué pecado cometió para quedar enterrado así, con la forma de una bestia. El dinero jamás apareció. Quizás porque el verdadero tesoro de ese espectro era, simplemente, que alguien supiera que seguía ahí, esperando en la oscuridad. Así que tengan cuidado, conductor y pasajeros, porque a veces lo que está bajo su cama no es solo piso, sino algo que tal vez tiene las intenciones de alcanzarlos. La canica de Natasha. ¿Qué onda, pasajeros? Espero que su viaje por la desolada carretera esté siendo tranquilo. Al menos más tranquilo que mi primera experiencia viviendo sola. Mi nombre es Natasha, y les hablo desde el calor de Hermosillo, Sonora. Soy enfermera de profesión. Cuando terminé la carrera y conseguí un buen puesto en un hospital de aquí, sentí que era el momento de independizarme. Encontré una casa que me pareció perfecta, pero desde que recibí las llaves, los vecinos me soltaron una advertencia que en ese entonces me dio risa. Ten cuidado, muchacha. En esa casa espantan. Se aparece un niño. Yo, con mi formación científica y mi escepticismo de hierro, simplemente les di las gracias y me mudé. No creía en cuentos de espantos. Al principio todo era normal, salvo por un detalle. Casi todas las noches, cuando el silencio de Hermosillo se volvía absoluto, se escuchaba el sonido de una canica, y luego su rodar sobre el piso. Yo trataba de explicarlo con lógica. Son las tuberías. Es el cambio de temperatura en el cemento. Es el vecino. Pero en el fondo sabía que el sonido era demasiado humano, demasiado específico. Era una sola canica, rodando por el pasillo. Una noche, llegué del hospital agotada. Quienes trabajamos en salud sabemos lo que es el cansancio que te cala los huesos. Me quité el uniforme, me puse la pijama y me senté en la orilla de la cama, suspirando de alivio, y justo ahí lo escuché otra vez, rodar, justo afuera de mi puerta. El hartazgo le ganó al miedo. En un arrebato de coraje o de imprudencia, alcé la voz hacia la oscuridad del cuarto y dije: ¿sabes qué? Ya estoy harta. Ya me cansaste. Si de verdad eres real, si estás aquí, déjate de juegos. Déjame verte. Manifiéstate ahora mismo frente a mí. Deja de esconderte. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el aire se congeló. Se hizo un silencio sepulcral, de esos que te hacen escuchar los latidos de tu propio corazón. Entonces, desde la negrura absoluta que había debajo de mi cama, escuché el golpe seco. Vi con mis propios ojos cómo una canica salía rodando lentamente debajo de mi colchón. Recorrió el espacio y se detuvo justo cuando chocó con la punta de mis pantuflas. Me quedé paralizada. No había corrientes de aire. No había nadie más conmigo. Recogí la canica con manos temblorosas y lo que vi me revolvió el estómago. No era una canica limpia. Estaba cubierta de tierra negra, húmeda y con un olor rancio. Parecía ser tierra de panteón. En ese momento mi escepticismo murió. No vivía con niños, no tenía juguetes, y esa canica no tenía por qué estar debajo de mi cama.
mucho menos responder a mi voz. Esa misma semana, empecé a buscar otro lugar. Aprendí a la mala que, en esta desolada vida, hay cosas que es mejor dejar quietas, porque cuando pides una señal, lo que sea que esté en la oscuridad, te puede responder. La sombra. Buenas noches, conductor y pasajeros. Les saluda Aarón. Ha pasado un tiempo desde que compartí mis experiencias en el aeropuerto, hace un par de años, y quisiera agradecer a la comunidad por la gran acogida de mis experiencias, y también al conductor por darle salida en este espacio. Me gustaría decirles que mis experiencias aún continúan, pero ya no laboro en el aeropuerto. Esto se volvió más personal. Siento que quedé más susceptible y desperté algo que no sabía que tenía. Y hoy puedo decir que me encuentro en el proceso y la búsqueda para poder manejar todo esto. Ha pasado un tiempo desde que dejé de laborar en el aeropuerto y me siguieron pasando cosas de una manera que ha ido escalando gradualmente. Una de ellas es una sombra que solo he podido ver por el rabillo del ojo, pero mis amigos y conocidos han coincidido que cuando van a verme a mi casa, pueden ver a través de las ventanas que hay alguien conmigo. Para ponerlos en contexto, yo vivo en un tercer piso y tengo un balcón con lunas y ventanas grandes. Todo lo que pasa adentro se puede ver de afuera perfectamente. Una noche, unos amigos llegaron sin avisar. Ellos son bomberos y, como es costumbre, me tocan el claxon o hacen bromas con su bocina al pasar por mi casa. Esa noche yo me encontraba durmiendo y no oí absolutamente nada. Pero a eso de las 4 a.m., llamaron a mi puerta y al despertar y revisar mi celular, vi mensajes y llamadas de mis amigos bromeando, que yo los estaba esperando en mi balcón y que al pasar solo me había quedado parado y me había escondido detrás de las cortinas, haciendo señales con mi mano. Ellos decidieron parar, ya que no se encontraban en emergencia, solo estaban de paso, y al acercarse a mi casa, una sombra o silueta de alguien asomó la cabeza y se pudo ver desde mi balcón, seguido de que les tiraron un pequeño jarrón. Ellos pensaron que algo estaba sucediendo. Fue donde me llamaron, y al no recibir respuesta, me despertaron tocando la puerta. Yo no podía creerlo, pero cuando revisé las cortinas y la puerta estaban abiertas, y era imposible, porque yo la cerré justo antes de dormir. Días después, mis gatos empezaron a erizarse, al llegar las 2:30 de la mañana, y siempre querían que les abra, y salían corriendo. Los escuchaba gruñir, pero no podía verlos, ya que se iban al techo. Ahora me pregunto qué es lo que están viendo, o qué ocasionó todo esto, ya que mis amigos lo vieron, y mis mascotas aparentemente también lo pueden ver o sentir, y salen en mi defensa. Esta sombra no se me ha manifestado directamente. No la he podido ver, pero sí la siento, y he llegado a escucharla fuera de mi pasillo. Fue hace algunos sábados que me encontraba subiendo las escaleras y pude escuchar cómo corrían a esconderse, al último cuarto del pasillo. Al subir, un dolor de cabeza se apoderó de mí, y me sentí en peligro. Quise ignorarlo. Fui a ducharme, pero cuando estaba en la ducha, escuché en el patio que abrían la puerta de vidrio que da para las habitaciones, y sentí cómo suavemente se apoyaban en la puerta del baño. Escuché como un suspiro. Yo cerré la ducha, abrí la puerta y por el rabillo del ojo pude ver a una sombra que se escondía al fondo en el cuarto de almacén. Hasta el día de hoy no sé qué sea, ni por qué está aquí. Solo sé que no estoy solo, y siento que esta sombra está buscando la manera de quedarse en mi casa, o conmigo.
Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, quiero hacerles una importante llamada a la acción. Y es que si aún no lo has hecho, me gustaría que apoyaras a este canal con tu suscripción. Pulsa el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Y además estarás en condiciones de decir #Yo soy pasajero. Por favor, comparte tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Así estaremos en condiciones de seguir viajando por esta desolada carretera. Y no lo olvides que tu apoyo es primordial para seguir realizando este contenido, así que me encantaría saludarte en la caja de comentarios. Cuéntame, ¿cuál relato te impactó más o te pareció más escalofriante? Dale me gusta. Compártelo con alguien que creas que pueda llegar a unirse a esta comunidad. Y hypéalo, si crees que debería de llegar a más personas. Por todo lo anterior, muchísimas gracias. Estimados pasajeros, nos estamos enfilando hasta el final de este viaje. Así que antes de despedirme, quisiera agradecerles el favor de su atención esta noche y que me acompañen a la última escala que hemos preparado para ustedes hoy. El City Mall de Alajuela. Muy buenas noches, señor conductor y pasajeros. Soy yo otra vez, Felipe desde Costa Rica. Hoy voy a compartir con ustedes otra de mis experiencias paranormales. Espero que la disfruten y que les resulte aterradora. Sin más que decir, aquí va. Esta historia me ocurrió el año pasado, en las últimas semanas del curso lectivo. Yo estudio en un colegio privado llamado CIDEP. Estoy cursando 9º grado de secundaria. Aquel día lo recuerdo muy bien. Fue el 4 de noviembre que fui a mi cole a recibir clases. En la mañana todo normal. En la hora del almuerzo, fui a la mesa a dejar todo listo. 2 minutos después llegaron mis mejores amigos. Samantha, Sebastián, Juliana, Ágata e Isaac. Mientras comíamos veíamos una serie en el teléfono de Sebastián. Fue entonces que Juliana dijo en voz alta: «Amigos, ¿por qué no hacemos un paseo en el City Mall de Alajuela? De noche. Porque supuestamente en ese centro comercial hay actividad paranormal». Todos dijimos que sí, pero yo dudé un poco. Debido a lo que me había pasado en la casa de mi tía, relato que recientemente he compartido en este espacio. Al final acepté ir. Después, el resto de la tarde recibimos las últimas lecciones de clases y llegué a mi casa a eso de las 3:30 de la tarde. Le conté a mi madre que en una semana aproximadamente íbamos a tener un paseo en el City Mall. La verdad no le confesé que íbamos a buscar actividad paranormal, pero ella me dio su permiso y yo me puse feliz. Los días siguientes fui a clases de manera normal. Hasta que llegó el día antes del paseo. Samantha hizo una videollamada con todos nosotros para hacer los últimos acuerdos y ponernos de acuerdo en lo que íbamos a llevar. Botellas de agua, snacks, mochilas y nuestros teléfonos. Al día siguiente las clases y la rutina fue normal. A las 4 de la tarde, Samantha nos hizo saber que a las 6, su mamá iba a pasar por todos y nos iba a llevar al City Mall. Así pasó. 14 minutos después de las 6 de la tarde, ya estábamos en el parqueo de dicho centro comercial. Nos bajamos todos y nos despedimos de la mamá de Samantha, viendo cómo se alejaba. El parqueo estaba iluminado por las luces de los postes. Caminamos lentamente y abrimos el portón de entrada discretamente. El interior estaba más o menos iluminado por las bombillas automáticas. Subimos las escaleras mecánicas y llegamos al piso de arriba, que es donde supuestamente hay actividad paranormal, según dice la gente, pero en ese momento nada raro nos pasó. 2 horas después nos sentamos en el área de comidas, bebiendo y conviviendo. Estábamos sentados en una mesa, conversando, y fue en ese momento que una luz automática parpadeó y se apagó repentinamente.
Entramos un poco en pánico, y minutos después, escuchamos sonidos de pasos suaves. Pero a esa hora, nadie tiene que estar ahí. Nos levantamos y fuimos a la zona de los baños. Ahí nos tranquilizamos y comenzamos a decir que seguramente nuestra mente estaba jugándonos una mala pasada. Pero en ese momento, escuchamos una risita dentro de uno de los cubículos de los baños. Pero era una risa fría y sin emoción. Isaac, jugando a ser el valiente, fue a revisar. Y cuando lo hizo, gritó con todas sus fuerzas. Salimos corriendo de ahí. Cuando lo calmamos, nos contó lo que había visto. Según él, cuando abrió el cubículo, vio a un niño, pero no era un niño normal. Su cara, dice, era oscuridad pura, pero notó unos dientes podridos. La verdad es que Isaac estaba pálido, fuera de sus cabales, y esto nos hizo pensar que difícilmente nos estaba jugando una broma, así que creímos plenamente en su testimonio. Seguimos caminando por los pasillos, pero ya no sentíamos seguridad. A cada rato escuchábamos pasos y susurros incoherentes. La gota que derramó el vaso fue que cuando estábamos por el área del cine, escuchamos un ruido fuerte, como si se hubiera caído el techo entero. Entonces sacamos nuestros teléfonos y activamos la linterna. Y lo que vimos nos dejó marcados para siempre, especialmente a mí. Había un hombre, pero su cara era horrible, como un humanoide, y esa cosa me vio directamente a mí. Todos gritamos y salimos corriendo hasta el parqueo, todos agitados y con un miedo indescriptible. Samantha llamó a su mamá y 10 minutos después llegó ella, y todos nos fuimos a nuestras casas. Cuando llegué no le conté nada a mi mamá. Pero la impresión había sido tal que al día siguiente no fui al cole. Mi primo me fue a visitar y yo hablé con él. Le conté todo lo que pasó esa noche. Mi primo se quedó asombrado y dijo que esa cosa probablemente iba a seguirnos a mis amigos y a mí, ya que nos había visto, así que en la tarde decidí ir a la iglesia. Le conté al sacerdote y él hizo oración por nosotros. Después de eso me sentí aliviado, pero no tanto así para que ese evento se borrara de mi mente. Actualmente mis amigos y yo ya no hablamos del tema paranormal, porque todos quedamos marcados esa noche. Y no sé si esa cosa sigue ahí, esperando por nosotros para atacarnos. Como sea, si ustedes, conductor y pasajeros, algún día llegan a visitar el City Mall de Alajuela, pongan mucha atención, ya que alguno de ustedes podría ser el siguiente en encontrarse con la actividad paranormal que se dice, aún hoy en día, ronda por sus pasillos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,